Bueno, Bien. bueno, hecho todas las formalidades de la normalidad de Zoom y estos dispositivos, que la verdad que nos acercaron a muchas posibilidades en estos últimos meses. Darles la bienvenida, agradecerles muchísimo que estén esta tarde acá. Mi nombre es Julia Sequeira, los saludo desde la Casa del Pueblo de Junín, muy agradecida de que esta iniciativa de Luis Oldrini y muchos compañeros y compañeras que están trabajando desde la Biblioteca Popular Juan B. Justo, promoviendo presentaciones de libro, promoviendo charlas sobre filósofos, charlas sobre distintas realidades, conferencias. Bueno, la verdad que celebro la iniciativa porque nos permite pensar un poco más allá de las coyunturas, de lo que por ahí todo el día vemos por la tele, y que por supuesto está bien estar en contacto con la realidad, pero sentarnos un ratito a pensar entre varias personas con las que compartimos algunas ganas, me parece que, bueno, que siempre es un muy lindo escenario. Dicho todo esto, lo que nos convoca hoy es la presentación del libro, este libro de Agustina Videla, que le agradezco mucho y que ahora, por supuesto, va a hacer toda la presentación. Quiero, ahí está, hice un arreglo más, quiero decirles que hoy vamos a conocer al libro único del autismo en la neurodiversidad, Aprendizajes de una madre. Y bueno, te dejo la palabra, espero que después, por supuesto, la circulemos y que todos podamos contar experiencias y hacer preguntas, y, y bueno, y sacar de esto también no solo información, sino también empatía, encuentro, posibilidad de seguir pensando cosas para hacer juntos, bueno, que nos llevemos un poquito de comunidad. Qué lindo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias Julia, gracias Luis, gracias también a mi amiga Brenda, que es la persona Brenda Bernstein, que nos puso a todos estos seres humanos en contacto para que esto ocurra hoy. Les mando un saludito. Y bueno, voy a hablar un poquito del libro, pero sí, me encantaría que esto sea realmente un diálogo y que las personas que están presentes y tengan ganas de contarme y contarnos qué los convoca también a esta charla. Todos tenemos, desde algún lugar nos relacionamos con la temática, y está bueno también compartir eso, me encantaría escucharlos. Sí, mi nombre es Agustina, soy mamá de 2 hijos, Lucas y Guido. Lucas está por cumplir 14 y Guido tiene 11. Lucas, mi primer hijo, bueno, tuvimos problemas en su desarrollo. Digamos, el primer llamado de atención fue cuando tenía 2 años y medio a través del jardín de infantes, y ahí comenzó, bueno, la primera visita al neurólogo y este periplo, ¿no? de mucha incertidumbre, de muchos miedos, ¿no? De este miedo y estas dificultades cotidianas por un lado, y también como de aceptación, me parece, ¿no? Personal, a esta realidad distinta, de un niño diferente, ¿no? Que bueno, estábamos hace unos minutos hablando ya con una mamá que no habló hasta los 5 años, que tenía muchos berrinches, donde la cotidianidad era muy, muy difícil, la crianza muy difícil, y en esto también es complejo porque a veces se mezclan muchas cosas, se mezcla la culpa, los diferentes estilos de crianza en el cual a veces, la mayoría de las veces, se culpa a las madres de que no los educan bien, de que no los disciplinan. Entonces, bueno, nada, se mezclan un montón de cuestiones en esa primera infancia, y después se van de alguna manera como clarificando. Tuvimos diferentes diagnósticos y finalmente a los 8 años llegó el diagnóstico del trastorno del espectro autista, pero también en esa edad ya la dificultad que tenía con mi vida y con mi hijo era tanta, ¿no? Desde el lugar donde yo lo estaba criando, donde yo lo estaba pensando, que me di cuenta que tenía que tomar responsabilidad o de alguna forma aprender, formarme, porque era una realidad que no iba a desaparecer, ¿no? La que yo tenía que poder
mejorar, ¿no? Y no sentirme cada vez más frustrada y más alejada. Y entonces en ese periodo, que es más o menos entre sus 8 y sus 10 años, fue que activamente tuve que, de alguna manera, la situación igual lo pedía, ¿no? Dejé todo proyecto profesional y me aboqué a acompañarlo en todas estas terapias, en sus tratamientos, y a leer todo lo que podía para poder llevar adelante esta cotidianidad. Y en ese proceso de escribir estos diarios y de las cosas que iba aprendiendo y que descubría en esta bibliografía, empecé a resumir, a elaborar, y nació este libro que se llama Único, en el que cuento sobre todo esa deconstrucción propia, ¿no? de mis creencias, de mis modos de ver, y trato de, bueno, compartir mi nueva forma de mirar este niño que, bueno, más allá de los diagnósticos, como el libro lo dice, que a veces creo que ponemos mucho tiempo en tratar de resolverlos, y paradójicamente no nos dicen, ¿no? Lo que necesitamos saber, que es, bueno, cómo acompañar a este ser humano en particular, a este niño o esta niña que es mi hijo. Entonces, ese es un poco el recorrido que hago en el libro, y la idea, sobre todo, fue compartir, ¿no? Una experiencia pensando que, de alguna manera, lo atípico de lo que podía contar, porque yo dejé los tratamientos tradicionales porque no me estaban sirviendo, siendo efectivos, entonces algunas experiencias que probé en mi casa, en la escuela, como que todas estas pequeñas anécdotas y prueba y error que fui haciendo, me parecía que podían ser útiles para otras familias que estaban pasando tal vez por algo similar y diferente, pero de la misma manera que yo me había nutrido con tantos libros que me dispararon e inspiraron ideas. Bueno, mi objetivo un poco era ese, poder generar esa empatía con otras familias y que sintieran. Pero bueno, el resultado es que luego de estos meses, el libro se publicó en noviembre, yo la verdad que también me siento profundamente acompañada a través del libro. Yo quise acompañar y me siento acompañada porque vengo descubriendo muchísimas personas en el camino, muchísimas familias, muchísimas mamás también, que me dicen lo identificadas que se sienten, lo parecidas que son las experiencias, y a mí por un lado me sorprende, y por otro lado esto, ¿no? Me hace sentir lo importante de estar acompañados, ¿no? De compartir experiencias, porque es útil. Y también me parece que realmente ayuda a empoderarnos, en poder sentirnos seguras, digo las mamás, porque muchas veces somos las que estamos a cargo de la crianza de forma principal, sentirnos seguras y en las intuiciones que tenemos, en las cosas que pensamos, ¿no? Entonces saber que hay otro que está haciendo algo parecido nos ayuda a eso, ¿no? A tener más seguridad para enfrentarnos a veces a la sociedad, a veces a la familia, a veces a la escuela. Hay muchas todavía barreras alrededor nuestro, y está bueno tener apoyo, ¿no? Para ir a ganar esos espacios, que me parece que hay mucho movimiento que está sucediendo, pero hay mucho por hacer. Bueno, hasta acá es un poco el paneo general, pero me encantaría que vayamos viendo, tal vez, porque la verdad que les soy sincera, en estos últimos meses hemos armado, como para presentar el libro, un ciclo de conversatorios en diferentes ciudades, y fue una experiencia re linda, y hay miles de temas como puntuales, ¿no? De hecho, el libro, para también terminar de contarles un poco, está estructurado de una forma donde voy contando un poco el recorrido, este recorrido casi mental, ¿no? Por diferentes áreas, que al final, como, bueno, la vida de cualquier ser humano es compleja y múltiple. Entonces empiezo por la idea de, bueno, cómo pienso el diagnóstico, o sea, las cuestiones que yo aprendí para poder entender esta complejidad de qué es un diagnóstico, de dónde viene, qué nos está diciendo. Después de estos tratamientos formales, ¿no? Otro capítulo se trata el tratamiento y estas ideas, que hay diferentes enfoques, ¿no? Para poder acompañar a un niño
una niña que tiene trastornos en su desarrollo o dificultades socioemocionales y de aprendizaje, ¿no? Hay diferentes enfoques, y hay algunos, como todos sabrán, ahora hay muchos institutos interdisciplinarios que abordan con muchos profesionales en diferentes especialidades, abordan estas dificultades de una manera en equipo. Yo experimenté eso, experimenté también otras cosas, y después el libro sigue con diferentes temas, ¿no? Como mindfulness, que es otro tema que abordo, que a mí me ayudó mucho personalmente en lo que es mi autocuidado y en mi regulación emocional, y también en una estrategia para la regulación emocional de mi hijo, que es una de sus mayores dificultades. Y después continúo con la idea esta de, bueno, qué es lo que para mí, hoy por hoy, son los ejes más que de un tratamiento, diría, de mi mirada frente a su crianza, a su educación, y también cuento la experiencia de la escuela. Así que un poco el libro tiene esos capítulos, y en el medio está intercalado de estos diarios que son anécdotas muy, muy personales, que casi no iba a poner. La verdad, esto me pasó que fue como muy gracioso, porque yo creía mucho en toda esta información que traía y en la bibliografía en que está sustentada, y las anécdotas y el diario personal me parecía que era tan personal que no iba a ser útil, que era algo que... Y lo pusimos porque la persona que me ayudó con la edición me dijo, sí, me parece que suma, y fue sorprendente cómo después me di cuenta lo importante que era, ¿no? Porque fue en el lugar donde justamente me parece que más familias pudieron sentirse reflejadas de una manera sincera y honesta, en la cual estamos todos, ¿no? Con nuestros altibajos, con nuestras contradicciones, y con nuestros momentos donde nos sentimos muy seguros y otros donde nos queremos meter en la cama y subir toda la sábana hasta la cabeza. Así que bueno, ese es un poco todo el panorama del libro, y como decías vos al principio, me encantaría que de alguna forma la charla, más allá de contarles sobre mi libro, pueda abrir el diálogo para que charlemos de cosas que tal vez incluso a nivel local sean más significativas, como de cuál es la realidad en Junín, con niños. Sé que hay varias mamás presentes con niños que tienen dificultades socioemocionales, o sea, cómo lo van llevando, porque bueno, he escuchado situaciones, hay realidades muy distintas, ¿no? Depende a veces las ciudades y también las personas de esas ciudades. Por ejemplo, en la institución escolar, que es un lugar clave, ¿no? Para la inclusión real de los niños. Bien, no sé si lo mencionaste, pero ¿cómo podemos acceder al libro? Sí. Mira, el libro está, la editorial es la editorial Bonum, que tiene una página de internet y se puede comprar a través de la editorial, también a través de las redes del libro, que son las redes que tengo, que son en Facebook y en Instagram. Se llama Único, del autismo a la neurodiversidad. Perdón, cualquier cosa dije. Se llaman Único, aprendizajes de una madre. Es en Facebook y en Instagram, ahí también. Creo que por el momento no hay una librería en Junín que lo tenga, ya veremos de que eso suceda. De que llegue. No, pero está bueno saber que... Sí, se puede conseguir a través de las redes y de Mercado Libre, sí. Buenísimo. Bueno, yo entonces en la misma línea propongo que quien quiera hacer un comentario, una pregunta, vayamos rompiendo el hielo. Podríamos empezar con quien ya charlamos. Sí. Sí. Yo no tengo problema, siempre soy la cara dura que hablo primero en todos lados, ¿viste? Obvio, Pasa lo así mismo. que ser. A ver si se animan los demás, porque siempre soy yo la que doy ahí, ¿viste? A ver, Sandra, Vale, Jessica, estoy viendo ahí que están... A ver, activen los micrófonos y hablen. Hola. Las saco todas a la cancha. Hola, ¿te escucha? Sí, Sandra. Hola. Sí, Hola. sí, se escucha. Acá está Valeria. Hola, mucho gusto, Agustina, chicas, Hola. mamás, papás.
No, yo no he tenido inconveniente por los lugares, hablando de los lugares, no, bueno, me dijo una mamá una vez en la escuela, vos estás una avasallante, y bueno, uno va como puede, como va aprendiendo, como va desandando. Aaron fue diagnosticado antes del jardín, no iba a la guardería, así que lo mandó una neuróloga infantil en Junín, que venía del Garrahan, lo diagnosticó con la primer consulta clínica infantil que hizo la neuróloga y le dio una cantidad, una batería de estudios para descartar, hasta genético, hicimos todo, y las mamás, como vos decías, siempre con los pies en la tierra. Yo ya creí, ya estaba el diagnóstico, pero faltaba todo de negativo para dar el diagnóstico, ¿no? Para la redundancia. Y bueno, hubo que exponer su cuerpito a tomografías, a análisis genéticos que vayan a otro país, a una cantidad de cosas que fui cuestionada, pero hice. Vengo al doctor, hago lo que me dice. Sigo a la neuróloga, y bueno, después el papá me dijo que era cuestión mía, que después en la guardería iba a hablar, que después en el jardín iba a hablar, y Aaron empezó a hablar a los 4 años y medio, yendo a un taller de música. Una noche que volvíamos en bicicleta, y Aaron tenía preparado, por la doctora me había explicado cómo hacer, me dijo que era como un libro lo que había hecho, imágenes de la vida cotidiana, con el nombre, como él la llamaba. Entonces la pelota era gol y la cocina, porque no sabía nada. Un día quedó encerrado él, yo quedé en el patio de mi casa, Aaron tendría 3 años, y Aaron quedó en el comedor. Y me desesperé, y dije, ¿cómo? Y me dijo alguien que me conocía poco, y no le enseñaste a abrir la ventana. Ellos necesitan saber todo. Él no me podía abrir la ventana. Yo le decía, abrime la ventana, por favor. Bueno, vino la policía. Cuando vino la policía, yo ya estaba todo resuelto. Ya Aaron había abierto, se destrabó, pero bueno, son todas cosas que uno, nunca me imaginé que iba a tener que aprender tanto. Ahora me llamaba para el Día del Niño y me dice que quiere algo que no está a la venta. Pero problemas no tuve. Aaron va a una escuela estatal, empezó su jardín ahí porque en la privada, cuando le di el diagnóstico, lo tacharon, y como no quería empezar a discutir, quería esa escuela porque era católica y porque era pequeña, porque buscaba un lugar pequeño por los sonidos, y fue la más grande de todo Junín por cercanía y porque ya iba ahí. Muy inclusiva, muy inclusiva. Estoy feliz con ese jardín y esa escuela. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 11 años. Hizo 4 años de jardín, así que está en 5º grado de la misma escuela, cambió varios grupos. Primer grado fue en el pasillo, por ejemplo, una parte del año en el pasillo. La salita de 5 no pudo, tuvo que hacerla 2 veces y ahí le cambiaron el horario y perdió el grupo. Y en realidad lo que estábamos preocupados eran los papás que perdían el grupo, porque a Aaron nunca le interesó. Le interesaban sus compañeros, pero no se preocupaba de tener que hacer otro año o cambiar de grupo, porque no quería con esa señorita o con la otra. Después aprendí que si había algo en la señorita o en el profe que tenía que ver con algún color o algo físico, no sé cómo lo interpretaba, pero lo dejaba, se alejaba. Así dejó una psicóloga, amorosísima, divina, pero algo le sucedió a él que nunca me enteraré. Por ejemplo, los caminos que hacíamos, siempre por el mismo camino. Berrinches cuando te leía no tuvo pocos, contados. Un niño muy tranquilo, muy bueno, muy amoroso. Todos quieren que sí, con él seguir, sus acompañantes. Sí tuve siempre problemas con la obra social. Bueno, pero eso es una unanimidad, eso ni siquiera se pregunta. Ya me recibí de, no sé qué nombre ponerle que suene agradable, ¿no? Cómo nos tratan, cómo nos maltratan. Yo siempre pensaba yendo a la hora en una prepaga, cuando presentaba todos los tratamientos, y yo pensaba, vos, o sea, hoy por hoy, ¿no? Este sistema que estamos,
si vos llamás más de una vez a la misma heladería, cuando levantás el teléfono ya saben tu dirección, tu número de DNI, en la heladería. Ahora, vas a la obra social y cada vez le tenía que llevar cuánto papel de vuelta impreso, ¿no? O sea, todo de nuevo. Si yo ya te di esto 18 veces, si tiene fecha de vencimiento dentro de 5 años, bueno, me podés decir que no podés tenerlo escaneado, o sea, todo, todo, o sea, como el siglo pasado, o sea, hay que llevar los papeles como si fuéramos el empleado de Gasalla. Sí, no, la verdad que las obras sociales, eso sería un tema, ¿no?, a trabajar de manera conjunta para poder denunciar y lograr que no nos saquen tanto tiempo, ¿no?, a las familias, porque hoy por hoy, más allá de que uno logre cumplir, yo pensaba, o sea, el tiempo el desgaste energético ni hablar, pero además el tiempo real que uno tiene que dedicar simplemente para efectivizar lo que debería ser como automático, ¿no? Ellos deberían ayudarte a No. No. No, somos un gasto. No, ¿cómo nos van a ayudar? Si lo que quieren es cansarte y cansar a los profesionales. Entonces yo me cansé, el padre se cansó de diferentes maneras, cada uno actúa, y entonces el abogado dijo, bueno, el padre como en el chancho, en el barro, se va a pelear, no, vamos a un que tanto nos pedían en la comunidad, Silvana, hagamos un amparo y solucionamos. Bueno, ahora voy con el contraamparo. Ya el amparo tampoco tiene sentido. No les interesa. ¿No lo siguen? ¿No lo están acatando? No. Ellos sí pueden seguir manipulando. En el caso de Aaron, que es una prepaga y una obra social, lo conocen, tiene 11 años, nació en esa obra social, no lo pudieron sacar, pero el padre ahora se jubila y vos creés que lo van a aceptar, pero de ninguna manera. Y vamos a terminar con PAMI, que trabaja, que Aaron no tiene nada en PAMI. Bueno, iremos con otro amparo para que lo acepten, porque el amparo sirvió unos años, un tiempo, pero no quieren gastar nada, a ver, y con la pandemia menos que han gastado tanto. Ellos cansan a las familias, y la familia abandona, algunas, y cansan a los prestadores porque, como vos decís, le piden 20.000 veces las cosas, y yo después de tantos años tuve problemas este año de pandemia con la T escolar, con la psicóloga de años, pero llegar a discutir o a sacar dinero de lo que me está pasando ahora, que Joaquín el año que viene cumple 21. ¿Y qué pasa con la mutual? Él está a cargo del papá ahora. Claro. Él está estudiando, no sé si voy a poder hacer algo como para que le siga cubriendo la mutual. Yo creo que sí, mientras estudie. Sí, hasta los 25 años, sí, si sigue estudiando, sí. Si él tiene, perdón. ¿Sí? Si él tiene CUD, lo cubre permanentemente, digamos. Lo que pasa que, bueno, perdón, yo soy de Corrientes, Hola, ¿qué tal? me pasaron el link de la reunión. Yo tengo un nene diagnosticado con TEA, pero es chiquitito, tiene 3 años. Te van a cubrir, igual las obras sociales tratan de hacer lo posible por no cubrir grandes, y por ahí tenés que recurrir a la justicia con amparos, pero te salen a favor. Lo único que es, bueno, el desgaste. Claro, a mí este año me dijeron que podía hacer, que ahora no se puede hacer más, el año pasado, voluntario de IOMA, que no sé, ahora no lo permiten más. Por ejemplo, él tiene IOMA. Y yo nunca tuve problemas con la mutual, siempre le cubrió todo. Nunca tuvimos que hacer amparo. Qué suerte. Y después me dieron la oportunidad de hacerlo, hacer como una continuación por discapacidad. No sé si ustedes sabían algo de eso. Y es lo que está diciendo la señora, ¿no? Sí. Claro. Sí. Hay que hacerlo todos los años, dice. Todos los años. Exacto. Se renueva todos los años. Claro. Y todos como los si se años. fuera a curar, ¿viste? Que al otro año no va a tener nada, ¿viste? No. Ay, Dios. No. Eso piensan algunas abuelas, a ver, bueno, milagro. Ya se va a curar. ¿Por qué se va a curar? Le digo, mamá, si no está enfermo, ¿de qué se va a curar? Claro. Ahí salto, uno, bueno, salta el dolor, qué sé yo. Bueno, yo me voy, no hablo más. Espero que hablen las otras. Vale, Valeria. Jessy, que las veo Vamos, ahí. Valeria. Bueno, hablo, a ver. Ahí está medio mal el micrófono.
No toques, Pará. no toques que No, hay fritura. No toques, Valeria. Bien. Cuando está Silvana, yo trato de no hablar porque ella tiene facilidad y a mí me da vergüenza. Bueno, yo soy mamá de Renato, que tiene 9 años, formo parte de la comunidad. La verdad que está bueno que se formen estos espacios en cada lugar donde uno puede intercambiar. Nosotros nos intercambiamos datos, por ahí nos gustaría, digamos, hacer más movida, pero a veces uno tiene otras cuestiones paralelas que impiden poder... Las cuestiones paralelas que están acá presentes. Paralelas. Yo también tengo una cuestión paralela que está en el otro cuarto. Acá también, acá también. Bueno, pero en realidad, bueno, desde tu lugar, tu experiencia, que a mí casi me dobla en edad de experiencia por el tema de la edad del niño, saber un poco qué te parece a vos que falta. Porque veo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con difusión, hoy en día creo que todo el mundo escuchó de hablar de autismo. Por ahí no terminan de entender bien, pero ya hay una cierta noción. O sea, socialmente empezó a circular todo esto. Ahora, ¿qué te parece a vos que se podría hacer? ¿Qué es lo que falta ahora para movilizar un poco más y que traiga un cambio? Qué pregunta compleja e interesante. Mira, creo que, o sea, me parece que hay diferentes partes en esa como pregunta o reflexión. Yo creo que puede haber como una parte de qué es lo que falta para mí en función de la familia, ¿no? De manera individual. Yo estoy como mucho en esa búsqueda, como, o sea, los que leyeron el libro, ¿no? Es como esta idea, yo no me centré, digamos, de alguna forma en lo colectivo, ¿no? Como en la parte de derechos, ni en esto que hablábamos de la obra social, sino que mi libro habla mucho de mi proceso individual. Y en ese proceso individual, para mí, la comprensión del ser humano es compleja. Y simplemente como la definición de escuchar sobre autismo no alcanza. Digo, no alcanza en el sentido de cómo yo abordo mi maternidad, la crianza, cómo lo acompaño a mi hijo. Para mí es más complejo. Para mí el término autismo sirve en un montón de aspectos colectivos, en un montón de aspectos sociales, pero no sirve a nivel individual. O sea, a nivel individual yo creo que el ser humano, o sea, no lo podemos reducir a este término. De hecho, bueno, esto que te estoy contando es una mirada de profesionales también, ¿no? De algunos profesionales. Hace poco leí el libro de un psiquiatra que formó parte del manual psiquiátrico digamos, que determina qué es el autismo, y él mismo cuestionaba, ¿no? Un montón de aspectos sobre el autismo, que explicaba que, bueno, que muchas veces sirven a diferentes como objetivos, ¿no? O sea, de diferentes grupos de interés. O sea, es complejo a veces, ¿no? ¿Por qué se populariza tanto un término? Y cómo se abarca a tantas personas en un término que también cada vez se flexibilizó más. O sea, la palabra autismo hace 50 años no es lo mismo que autismo ahora. Y también me parece que ahí es donde hay una gran confusión para todos nosotros, ¿no? Porque esto qué sé yo, lo que me contaba Silvana de su hijo, o sea, o lo que hace 15 años justamente, por ejemplo, se llamaba un chico que tenía un síndrome de Asperger, que, digamos, describía ciertas cuestiones, como una dificultad para socializar, pero un nivel cognitivo promedio. Hoy por hoy se incorporó a esta idea del autismo, que antes describía a un niño con un retraso cognitivo, sin habla, o sea, con una condición mucho más severa, lo que hoy sería un autismo muy severo, ¿no? Entonces, hoy por hoy está este término autismo que engloba una cantidad de situaciones tan diversas. Y después, lo que él plantea, este médico, y no lo digo yo, es que él habla casi de moda, de que hoy la palabra autismo es una moda, y que hay muchos niños que están siendo diagnosticados con autismo porque es el diagnóstico de moda, ¿no? Entonces, lo que antes no se sabía, ahora todo es autismo. Y eso hace que haya muchísimo de eso. Entonces, digo, en términos personales, me parece que
para mí como mamá, yo estoy buscando algo diferente, ¿no? E incluso pienso que en esta idea de que en cómo yo puedo ayudar a mi hijo es algo tan personal, individual, porque en esta idea de, bueno, hay tratamientos para el autismo. Ahora, si acabamos de decir que el autismo es tantas cosas distintas, esos tratamientos, o sea, inevitablemente no te van a encajar necesariamente con tu hijo, ni con tu realidad. Entonces, yo estoy como, de alguna manera, tratando de divulgar o de compartir esta idea de el traje a medida, ¿no? O sea, de cuál es la forma de poder tener una mejor calidad de vida de tu hijo y tuya. Y en eso, o sea, vale todo, quiero decir, no sé, o sea, vale todo, quiero decir que tal vez no es necesariamente la solución médica la que te ayude. Hoy por hoy mi hijo no está haciendo ningún tratamiento de los tratamientos como clásicos. Y estoy buscando, o sea, qué es lo que le gusta, cuáles son sus pasiones, de qué manera se autorregula. Estoy trabajando de un montón de maneras, pero no estoy haciendo nada de lo que debería ser, digamos, de alguna forma. Entonces, eso en el aspecto individual me parece que lo que falta es eso, entrar en esa complejidad y en esa individualidad de situación, para no pensar que todos somos iguales, porque no lo somos. En términos colectivos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué falta? Ahí sí me parece que el autismo es una palabra que está buenísima, que cada vez sea más popular, y que con ese término hay que poder hacer respetar estos derechos individuales, que yo creo que tienen que ver con la neurodiversidad, que nuestros hijos, nuestras hijas merecen. Esta idea de que, como contó Sandra recién, o sea, si su hijo hizo la mitad del año en un pasillo, fue porque ella pudo acreditar que estaba, entre comillas, enfermo, o sea, porque si no la sociedad no te permite esa flexibilidad. O sea, te lo expulsan de la escuela. Entonces, ahí es donde está toda esta, para mí, esta contradicción que tenemos que elaborar nosotras como mujeres, sobre todo, principalmente digo las mamás, pero también los papás, las familias, en este doble discurso, de alguna manera, en el cual socialmente tenemos que salir a pelear un certificado de discapacidad, y tenemos que salir a pelear con obras sociales y pensando que nuestro hijo está enfermo para que tenga derecho a cosas que en realidad tal vez en el futuro, tal vez dentro de 20 años sean derechos humanos, no sean derechos por discapacidad. Digo, hoy por hoy, bueno, o sea, la única manera de que un niño que tiene una forma de aprender distinta tenga un apoyo escolar es teniendo un certificado de discapacidad. ¿Esto es normal? Yo no sé. A mí no me parece normal. A mí me parece que tendríamos que tener derecho a que diferentes aprendizajes sean posibles en la escuela común, pero eso hoy por hoy todavía no es posible. Entonces necesitas un acompañante terapéutico o una T para entrar a la escuela y que tu chico tenga cierta tolerancia. Eso es lo que, digo, la palabra autismo en colectivo nos sirve. Ok, todo lo que necesitemos pelear con la palabra autismo, me parece que hay que pelearlo por ahí, y tratar de conseguir esa tolerancia de la sociedad, porque hoy por hoy es la manera en que la comprende. Y esa complejidad me parece que está bueno que la hablemos entre las personas que estamos, ¿no?, viviendo todo esto, porque nos ayuda a comprender estas contradicciones que tenemos que pasar, ¿no? Con esta idea, qué sé yo, hasta hace muy poco, ¿no?, todavía tenía esta idea de decir, bueno, la aceptación, ¿no? La aceptación. ¿La aceptación de qué? O sea, yo pensaba, ¿no? Porque esta idea de, bueno, pero ¿qué tengo que aceptar? Si yo estoy peleando un certificado de discapacidad, ¿tengo que aceptar que mi hijo es discapacitado? ¿O tengo que aceptar que mi hijo es enfermo? ¿O tengo que aceptar el diagnóstico de autismo? Y hace poco empecé a elaborar esta idea de decir, no, yo lo que tengo que realmente aceptar es a Lucas. Lo que él puede y lo que él no puede, y que ese es mi hijo, no tengo otro, lo tengo a Lucas. Ahora, yo no necesito reducirlo a un nombre, digamos, porque tampoco, ahí es donde empiezan un montón de ideas abstractas, ¿no?, conceptos, que a veces, lo que a mí me da miedo con esto, y por eso yo soy, del tema de la palabra autismo, creo que tenemos que manejarlo nosotras con cuidado, es a qué ideas nos remite.
y que en esas ideas, ¿no?, de los adultos que están en torno a los niños, no los limitemos a ellos, porque como decían las mamás, no hay límite. O sea, hoy por hoy esto, digo, también lo dice la ciencia, así como no hay límite en la neuroplasticidad, en lo que el cerebro puede hacer, en lo que las experiencias logran, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que somos un equipo, quiero decir, el individuo y la sociedad, no es solo él o ella que se transforman, sino nosotros como sociedad o como entorno que nos adaptamos a ellos, ¿no? Y aprendemos a conocernos. Entonces, me parece que vos decías, a mí me pasó un poco cuando me dieron el diagnóstico, yo tenía una noción de qué era, y llegué a mi casa y googleé. Fue, o sea, terrible googlear. Lo primero que entré a Wikipedia, la información que sale es terrible. Terrible. Entonces, creo que todos pasamos por lo mismo. Es una primera etapa de leer y consumir una cantidad de literatura infernal hasta que después terminás en tu hijo. Y ahí buscas respuestas sobre la persona que tenés al lado y a la que querés ayudar, porque en realidad es eso. Pero bueno, creo que es un aprendizaje, es la primera etapa del camino, es inevitable, creo. Yo, por ejemplo, lo que vi en las escuelas, por ejemplo, cuando Joaquín empezó en la primaria, fue el primer caso que ellos tuvieron. El primer caso que habían tenido en la historia de la escuela. Entonces fue un aprendizaje para la maestra, la portera, la bibliotecaria, todo, porque él se escapaba, se iba a la biblioteca. Y lo que nos pasó es que después, a medida de que pasaron los años, yo obviamente Joaquín empecé con mi otra nena, que tiene 10 años de diferencia, había otros nenes con diagnósticos parecidos al nene mío, y era como que yo ya estaban más cancheros los de la escuela, ¿me entendés? Como que ya sabían qué hacer, ya sabían lo que podía llegar a pasar, podían exigir a los padres, por ejemplo, que le ponga un acompañante terapéutico, que ya, viste, es como que ya saben. Yo creo que ahora está todo mucho más fácil, así que imagínense lo que era cuando yo empecé con Joaquín, hace 17 años atrás. A mí me han llegado a decir barbaridades de Joaquín, que era un chico que no iba a ir a escuela normal, que no iba a hablar nunca, que iba a ir a escuela especial, y Joaquín terminó acreditando con escuela común, nunca o sea, más allá de que estaba, no me sale la palabra, ayúdenme, con la escuela. ¿Cómo? Tenía un acompañante terapéutico, simplemente una T, o una maestra integradora. Exactamente. Incluido. Estaba siempre con escuela común, no con escuela especial. Entonces vos te das cuenta que lo que nos falta también es experiencia y vivirlo las cosas, porque uno a veces hasta que no le pasa, nosotras cuando no teníamos, nuestros hijos no teníamos ni idea de lo que es el autismo. Yo siempre digo, las cosas uno las aprende a veces porque nos obligan, porque nos pasan estas cosas así, o porque tenemos algún pariente, un hijo de una conocida, de una amiga y de eso. Pero está buenísimo que continuamente, por ejemplo, en el Face mío comparto continuamente toda experiencia de padres, de gente adulta, porque yo ya estoy en la etapa del adulto. Claro. ¿Viste? Gente grande, a mí me interesa mucho eso, el hombre grande que habla y que cuenta de su experiencia de la vida. Y hay un hombre que creo que el Face es Soy Asperger, que es un hombre grande, que es de España, y el otro día subió un video hablando él porque las mamás le preguntaban cómo hacían para que sus hijos no estén encerrados. Y entonces él les dijo, como Asperger le dijo, déjenlo, porque ellos la están pasando bien. O sea, los que le molesta, lo que hablábamos con Sandra, es a uno. Porque vos qué crees, que el chico esté jugando al fútbol con los amigos en la calle, pero ellos no tienen interés, porque todo eso, que para nosotros es lo más común, a ellos les causa ansiedad. Entonces para ellos es lo mejor estar encerrado en la pieza, y cuando van creciendo, que es lo que le pasó a mi hijo, él encuentra gente que sola la encontró, sin que yo le busque amigos, que tienen la misma afinidad que él. Y ahí se hizo el amigo que viene a la casa y se encierran los dos en la pieza, que es neurotípico, pero se encierran los dos, ¿me entendés? Y qué sé yo, y encontró gente que le gusta, no sé, el anime, y se hicieron amigos por eso, y se juntan. Y tienen una banda de amigos, por ejemplo, 5 amigos que cada tanto, ahora ya no se puede,
se juntan y se comen un asado juntos, todos. ¿Viste? El Asperger, el neurotípico, todos. Es como que son todos iguales, no hay diferencia. Porque ellos comparten no lo que a lo mejor vemos nosotros, comparten las afinidades, nada más. Que a todos les gusta la misma música, o a todos les gusta el mismo anime, o a todos les gustan, qué sé yo, los dinosaurios, aunque no, ¿me entendés? Entonces yo lo que digo es que hay que mostrar mucho, y compartir, y mostrar todo, y hablar, y no tener vergüenza. Yo siempre le digo a las mamás que tienen los chicos más chiquitos, no tengan la vergüenza atrasa todo. Bueno, no hablo más. No, es muy interesante. Igual yo estaba pensando, Silvina, en lo que estabas planteando, y después también le quiero dar la palabra también a las otras mamás que estén ahí. Nombraste una Jessica, también la mamá que se sumó de Corrientes, que me gustaría escucharla. Pero pensaba en esto que acabas de decir también, que es algo para reflexionar del tema de las afinidades, ¿no? Y decías, bueno, ellos comparten las afinidades. En varias charlas, ¿no? Salió este tema de que uno de los momentos más difíciles, y también vos lo decías, ¿no? Es la primera infancia, y cuando en esta etapa escolar, porque muchas veces, por lo menos, hay muchos niños que tienen estos diagnósticos, o algún tipo de diagnóstico, que tienen intereses, ¿no? La idea de los intereses restringidos, ¿no? O intereses muy focalizados. Y nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad y nuestro sistema educativo, espera que un niño tenga este abanico, ¿no? de educación así general, ¿no? Que aprenda todo un montón de cosas que a veces no va a usar nunca, ¿viste? Pero lo obligamos a que eso suceda. Y eso es toda una etapa muy traumática. Yo como mamá, por lo menos, les voy a decir, me he deconstruido completamente frente a la educación, a la fuerza, pero también haciendo y en eso también me encantaría, por lo menos como, obviamente uno no puede saltear ninguna etapa a nadie, ¿no? Pero acercar otra mirada, porque a veces uno se siente tan solo que piensa que esto, ¿no? Como que cosas que simplemente las tiene estructuradas de una manera y piensa que no pueden ser de otra, ¿no? Y en esto entra el tema de la educación, ¿no? Porque tenemos asimilado también educación-socialización, como bueno, la única manera de socializar es yendo a la escuela, como que tiene que estar las dos cosas juntas, cosa que para mí no debería ser necesario que así suceda. Claro. Y así fue en pandemia, perdón. Tenemos la experiencia de la pandemia. Claro, bueno. Saquemos lo positivo, para mí fue genial. Claro, bueno, no se va a quedar encerrado Aaron, pero Aaron estuvo en su casa. Claro. Y estudió en su casa y fue un alumno excepcional. Claro, totalmente. Bueno, entonces esta idea, ¿no? De también uno tiene esta idea de que la educación y la crianza tienen que ser de una cierta manera. Entonces, yo, si pudiera aportar algo, Valeria, en esto que decíamos, creo que en esta idea de tengo un chico con dificultades y voy y digamos, de alguna manera me vuelco completamente a la medicina, que estábamos hablando, que nos hacen la vida imposible estas obras sociales, para llenarlo de terapias, digo, en el medio de todo eso, yo, digamos, nada está bien ni está mal. O sea, cada caso es individual y único. Pero lo que trato de acercar es que por lo menos en mi recorrido, en un momento, después de entrar dentro de esa dicotomía, ¿no? Y de esos como dos paradigmas, decir, bueno, entre lo que hacen todos y mandarlo al médico para arreglarlo, hay un camino en el medio, donde tal vez hay una manera de criar distinta, donde tal vez hay un recorrido de niñez y de infancia diferente, y que es válido, y que en esta idea de que nuestra sociedad se está abriendo a nuevas miradas, a nuevas realidades, esto tiene que ver con la neurodiversidad. Entonces, tal vez nosotros no podemos concebir un niño que no pase por la educación común o por la escuela. Hoy por hoy, Lucas está desescolarizado desde los 10 años. Fue una experiencia muy traumática la salida, o sea, yo intenté todo, las que leyeron el libro saben que, o sea, estuve un mes adentro, literalmente adentro de la escuela, e intenté todo lo habido y por haber para que él continúe en su escolaridad. No pudo suceder, por un montón de razones. No solamente por el sistema educativo, realmente tal vez el sistema educativo actual no es para él, incluso con una buena integración o una buena inclusión, incluso con personas con buena intención, la manera jerárquica, con notas, grupal, o sea, toda la forma en que se estructura esta educación que tenemos, tal vez no era lo que él necesita. Y él es una persona autodidacta que va
navegando de una manera que para mí, obviamente, muchas veces me genera ansiedad, me pregunto si está perdiendo su tiempo, pero de repente, qué sé yo, le interesa un programa de computadora para programar y se pone con un tutorial en inglés y empieza a aprenderlo. ¿Entendés? Sí. O, bueno, es como, y pasa por ahí, es como él funciona de una manera autodidacta, dirigido a lo que le interesa, en el momento que le interesa. Genial. ¿Está bien, está mal? No sé, pero lo que sí sé es que ir en contra de eso nos genera mucho sufrimiento, a él y a mí. Y no es a través del sufrimiento ni de las crisis que yo lo voy a poder cambiar, ni que él va a tener una mejor vida. Entonces, bueno, todas estas opciones que a veces, quiero decir, estas son ideas que de alguna manera, no, a nivel como instituciones, médicos, no le sirven a nadie, porque viste como que cada uno habla de su profesión. Yo como mamá no hablo desde ninguna profesión, o sea, hablo desde una mirada que puede integrar todo lo que me sirva a mí con esta crianza. Y eso es lo que invito a hacer, digamos, a poder imaginar cosas que tal vez no son la primera que te plantea la psicóloga que vas a ver, ni la fonoaudióloga, porque ellos también están trabajando desde su estructura y desde su mirada. Y a veces en esa parcialidad de las profesiones se olvida la globalidad, ¿no? Se olvida la totalidad que tenemos que vivir nosotros cuando estamos 24/24, 7/7. Sí. Sí, a mí, yo respecto al diagnóstico quería decir algo. Sí. Que el diagnóstico cuando te lo dan te choquea, pero también está en que no te paralice. Porque ese diagnóstico, por ejemplo, el que nos dieron a nosotros fue muy duro, que te diría mi niño una planta, y no es así. O sea, vos como mamá o como papás, ustedes ven cómo está el chico o la nena. Y a partir de ahí, bueno, ir buscando alternativas. Y yo lo que siempre veo es cómo sale él de las terapias. Si sale contento, si va avanzando. Y bueno, hasta ahora vamos bien, digamos. Nosotros recién empezamos este recorrido. Yo vi un documental que me sirvió muchísimo, que se llama Fausto también, que está en YouTube, es gratis, digamos, para verlo. ¿Cómo se llama? Fausto también es un chico que fue también diagnosticado a los 3, 4 años con autismo y llega a la universidad sí, por la lucha de la familia también, ¿no? El acompañamiento y demás, que es sumamente importante. A mí lo que más miedo me dio en un principio fue enfrentar a la familia, supongo que por mis propios temores, decirle a mi mamá, ¿viste? Decirle a los abuelos. Y no, la verdad que por suerte me sentí acompañada, no esperaba esa respuesta positiva, digamos, pensé que iba a tener otra. Y ahora estamos con ciertas dificultades con la escuela, con el jardín. Pero bueno, lo que nos dicen en la escuela es que es el primer chico, como decía ella, el primer chico que tiene esas características en esa escuela, en esa salita, con esa seña. Bueno, creo que va a servir también para un aprendizaje entre todos, porque es todo nuevo. Hay que también dejar de lado muchas cosas que uno tiene incorporado, qué sé yo, escuela, secundaria y esto, bueno, ir viendo qué pasa, si tiene que ir a una escuela especial irá, por ahora no, por ahora va a una escuela común, ir viendo, viste, qué posibilidades se van abriendo, y sobre todo yo creo que lo importante es ir hablando, porque es cierto que se conoce el término, pero no se conocen la amplitud que tiene ese término, como bien dijo Agustina, y capaz que nosotros que estamos en provincia, falta mucho más, o sea, no nos podemos comparar al avance que tienen las grandes ciudades. Yo le sigo a la psicóloga que hizo el prólogo de tu libro, a otro doctor que ahora no me acuerdo, que está bueno porque es, digamos, es pro chico, pro de desarrollo. No es que a vos te dan el diagnóstico y ya tenés el pronóstico de tu hijo, sino que cada chico, cada persona, no sabemos cómo se va a desarrollar, depende mucho del contexto, del mismo, de todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo positivo. Y estas redes de estos encuentros, ya no hablo más, perdón, estas redes de estos encuentros sirven mucho porque compartir estas experiencias, yo también empecé a escribir, todavía no publiqué nada, pero empecé a escribir desde mi óptica, porque yo no sé nada de medicina, pero bueno, esto que me dieron el diagnóstico, qué me pasó, cómo busqué,
lo que vi, lo que leo, las reflexiones que comparto, y así voy yendo, ¿viste? Y a mí me sirve. Absolutamente, absolutamente. No, el tema del diagnóstico, una vez más, ¿no? Digamos, no para decir que no sea cierto, pero no hay que olvidar que un diagnóstico, esto es parte de lo que traté de aprender posterior, ¿no? Hace poco. Los diagnósticos psiquiátricos, a mí esto me sirvió mucho, ¿no? Para entender. Los diagnósticos psiquiátricos no son como los diagnósticos clínicos, ¿no? O sea, un diagnóstico clínico lo que hace es que a través de un síntoma busca, con pruebas de laboratorio, con pruebas biológicas, busca el origen de ese síntoma, la causa. Cuando encuentra la causa del síntoma, trata la dificultad, y tratando la dificultad, el síntoma desaparece. Los diagnósticos psiquiátricos, o sea, no saben las causas, no hay test biológicos de nada, y lo que hace un psiquiatra, un neurólogo, es dar un diagnóstico en base a la observación de conductas o de emociones, o sea, descriptivo. Los diagnósticos son en base a la observación. Y son subjetivos, o sea, dependen de la persona, no son dioses, o sea, ser médico no es ser Dios. Entonces, esto también, porque yo recibí a lo largo de mi historia con Lucas 4 diagnósticos distintos, y en un momento dije, pero ¿cómo puede ser? Yo pensé que eran dioses, que eran sentencias, que eran, ¿no? Cuando te daban un diagnóstico que era como listo, o sea, entonces en eso hay que ser cuidadoso, me parece, y poder realmente poner esta información, ¿no? A todo el mundo, disponible a todo el mundo para que entienda. Y después finalmente esta idea de que el diagnóstico es un marco, es como si mi hijo fuera, no sé, una liendre, para que vean, una liendre, y el diagnóstico es como una pileta, o sea, quiero decir, es un marco amplísimo, ¿no? Que lo único que puede hacer es ayudarme en función de todo esto que contábamos, de los derechos, ¿no? Que puedo obtener. Pero después, lo que pasa, el desarrollo de mi hijo, lo que necesita, todo eso es absolutamente individual y no hay un solo caso igual a otro, así que eso no hay que olvidarse y es súper importante porque, como decía ella recién, en un primer momento uno lee y piensa que este diagnóstico nos está dando información sobre nuestro hijo y sobre lo que va a ser de su vida, y no es así, ¿no? Bueno, Julia. No, yo estaba pensando un poco por deformación profesional mía, que nada, que me dedico a la ciencia política y estudio las ciudades, y ahora estoy muy obsesionada con un concepto que descubrí, que hace miles de años, pero yo lo descubrí ahora, que tiene que ver con el derecho a la ciudad, que es un concepto que pone a la ciudad como un ecosistema que nos permite una vida plena, que nos permite habitarla, utilizarla, disfrutarla, gobernarla, ordenarla, digo, que nos permita desarrollar una vida plena en todos nuestros aspectos. Y claro, pensaba esto, como se llama el libro, digamos, cada uno es único, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo pensar cosas globales cuando todos y todas las que estamos acá y en nuestra casa tenemos nuestras propias particularidades, nuestros propios gustos, intereses? Digo, en realidad, eso que nos hace únicos, digamos, ¿no? Es lo más rico, lo más lindo de la vida. Y digo, ¿cómo podemos desde los que pensamos en algo más regulatorio, esto que vos decías, el acceso a derechos y demás, digo, ¿cómo hacemos para que desde lo personal y desde lo único que cada uno es, lo pueda desarrollar con mayor felicidad posible en ciudades, en lugares donde habita, donde transita, donde en definitiva vivimos nuestra vida? Y bueno, me pareció muy interesante esto que planteaste de ver las dos cuestiones, ¿no? Cómo algunos diagnósticos, algunos parámetros nos permiten acceder a determinados derechos,
pero cómo uno en su individualidad prueba, digamos, es como la vida cotidiana, ¿no? Prueba, va viendo, va descubriendo, y bueno, en ese sentido, digo, me quedan muchas herramientas para pensar con esa perspectiva también las ciudades, ¿no? Porque ahí se abre mucho de esto son temas que hoy están muy en boga, pero que si no, uno no los ve con este prisma de la interseccionalidad además que tiene una persona, porque no es lo mismo la clase social, no es lo mismo la contención familiar, el nivel educativo, el nivel económico, las culturas, las etnias, ¿no? Como hay tanto que nos atraviesa, la condición de género, las diversidades, bueno, es como tanto lo que nos atraviesa, que bueno, que empezar como a incorporar este prisma a los que también tratamos de pensar en algunas cosas que sí o sí tienen que ser estandarizadas en un montón de aspectos, porque hacen la vida en comunidad y hay que, lamentablemente, hay que normalizar, ¿no? Hay que estructurar, encasillar, y bueno, eso me parece que ahí nosotros también tenemos un desafío, los que nos interesa pensar en herramientas estatales, público-privadas, en abrir la cabeza y en escuchar este tipo de cuestiones que nos ayudan a pensar de una manera mucho más integral, no solo en derechos, sino también en infraestructura para disfrutar la vida, desde tener lugares donde ir, donde tener esparcimiento, educación, donde podamos también las mamás tener nuestro ratito, ¿no? De decir, bueno, están contenidos, están participando, están trabajando en un lugar y nosotras estamos haciendo meditación, estamos ¿no? leyendo, estudiando, digo, bueno, como también eso me parece que es una obligación desde los que estamos pensando en esto, en políticas y nuevos derechos, de abrir el espectro para respetar cada vez más las individualidades, pero del modo más colectivo posible, y del disfrute y del derecho. Me quedo con un montón de información para, lindo. Ahí en el seguir chat, pensando. Ahí en el chat, Mónica Villalonga puso Sí. Las ciudades amigables, Tonucci, las experiencias de Rosario, Chiqui González y el tríptico de la infancia. Mónica, ¿vos nos querés contar? Contanos ya. Si querés y te animás, me encantaría. ¿Te podrías poner el audio, Mónica? Bueno, Ahí está. bueno, sí, me encantó tu idea porque en realidad es algo que habla Tonucci, no sé si lo conoces, el italiano, que fractal son los dibujitos, y habla de incluso recorridos amigables, y en ciudades pequeñas se puede hacer. De hecho en Rosario lo intentaron, de asambleas con los niños, y sobre todo con los niños, donde ellos pensaban que podían estar solos en la plaza si los padres se organizaban y alguno los miraba para poder estar ellos solos en la plaza, por ejemplo, ¿no? Como armar algo tan simple como eso. Y bueno, esta posibilidad de armar circuitos de negocios amigables para los niños, y bueno, como que donde sean referentes, que nosotros en el barrio lo hemos hecho, la experiencia que se han perdido los chicos y han ido a un kiosco amigable de amigos de la familia, y nos han ubicado para poder encontrar a alguno de los hijos, nietos que se ha perdido volviendo de la plaza, cosas por el estilo, donde ellos saben a dónde recurrir. Entonces me parece que se puede pensar en una ciudad más pequeña también esta posibilidad, incluso, bueno, con estos chicos neurotípicos, saber de vecinos amigables que también lo pueden cuidar, porque cuando pueden empezar a generar autonomía, también tranquiliza un montón a la familia saber que algún vecino, bueno, de hecho, bueno, a veces en la ciudad también a los encargados vecinos de los porteros o algún kiosco o la verdulería donde ya lo conocen, y la verdad que ellos también reconocen a esas personas, porque, bueno, pueden tener alguna situación, pero también se dan cuenta y saben a quién recurrir cuando se sienten escuchados y cuidados y no juzgados y demás. Y eso se puede establecer en reuniones de vecinos, así, es algo bastante simple
y simplemente es pensarlo como una posibilidad, incluso a nivel municipal. Yo trabajé en Quilmes también y queríamos armar también una red de recorridos, donde cuando las calles que los chicos van a la escuela, donde hubiera referentes con un cartel incluso, este negocio es amigo de los niños, por ejemplo, algún logo que lo pueden inventar ellos también. Y entonces, bueno, esa referencia que pueden pedir un vaso de agua o ir a un baño o resolver algo simple como me perdí y me quedo acá hasta que la pueden ubicar a mi mamá, qué sé yo. Eso creo que haría mucho más amigables las ciudades y podríamos volver a tener más autonomía, que bueno, yo soy más grande y creo que antes teníamos más autonomía los niños que ahora, que hay más miedos y más sí, más miedos y más prejuicios con las cosas, entonces hay más sobreprotección, y para todos los niños en general, para los neurotípicos y los no neurotípicos, el manejar una mínima autonomía les da mucha felicidad, sobre todo ya cuando son más adolescentes o preadolescentes, y creo que eso se puede construir socialmente sin costo, simplemente poniendo voluntad y ganas y viendo que además hay mucha gente que se engancha, que no necesita, que le gustaría hacerlo, que no tendría problema en sumarse a un proyecto así comunitario. Bueno, ahora que estamos con el niño, el mes del niño y de las infancias y demás, pensar en eso me parece que sería una hermosa actividad y hacerlos partes a ellos, que ellos sean parte también de esa propuesta, que ellos elijan a qué vecinos confían, que ellos hacer pequeñas asambleas con los chicos, que ellos se sientan parte de esta decisión y saber en qué negocios pueden tener o en qué casas pueden tocar el timbre y saber que pueden ir al baño, por ejemplo, si tuvieran ganas de ir al baño o pedir un vaso de agua, qué sé yo, cosas tan simples como esa. Nada, bueno, es una... Sí, el otro día, bueno, aprovecho para decir que Mónica es la abuela de Lucas, así que tiene bastante experiencia en la neurodiversidad, pero además trabaja en la infancia, como ella contó, con las infancias, ahí se puso, hola mamá. Es una gran trabajadora de la infancia. Bueno, y yo estaba acordándome en esto que contaba ella, que hace poco hicimos una charla, un conversatorio con La Plata, y la librería de La Plata que se sumó, no sé si vos estabas, mamá, que la señora que era la librera, la dueña de la librería, se sumó al conversatorio, y ella al final de la charla contó que ella no sabía nada del tema, que el conversatorio le había servido un montón, pero que además decía, ahora cuando venga un niño, yo pensaba en Lucas entrando a mi librería, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Y es justamente esto que contaba ella, que a veces estamos todos involucrados, y es verdad que este tema de los espacios, ¿viste? De ir a comprar, no sé a las otras mamás si les habrá pasado, ¿no? Pero de tener conductas, a mí ahora me pasa que yo ya me siento como mucho más segura, que a veces me acerco un poquito a alguien y le digo, por ejemplo, a un vendedor o a alguien, le digo, mira, tiene autismo, cualquier problema que tengas, avísame a mí, ¿no? Porque, por ejemplo, Lucas reacciona muy mal frente a, como a la autoridad en general, ¿no? Pero sobre todo si a alguien lo mira mal y lo reta, o le dice algo de esa manera, enseguida reacciona mucho, ¿no? Tiene mucha irritabilidad. Entonces, la manera en que hay que como navegar esa situación es simplemente con un poco de sutileza, pero no todos la tienen. Entonces ahora, cuando yo aclaro, mira, tiene autismo, cualquier cosa, avísame a mí, me evita un montón de situaciones y me abre también la puerta a estar más relajada en ciertos espacios sociales que antes yo la pasaba muy mal y estaba siempre tensa porque tenía miedo de que alguna conducta de él sea mal vista y enseguida lo juzguen o lo reten y genere una situación más complicada. Estás toda torcida. Ahí está. No sé si quedaba alguien que quería presentarse o participar. Veo otra gatuna, Jessica. Yo soy mamá de Tiago, tiene 12 años y está cursando el primer año de la secundaria. Inconvenientes con escuela especial siempre. Fueron muy pocas las anécdotas buenas que tengo. Lamentablemente una de las directoras, Susana, se jubiló y eso para mí fue
lo peor, porque nada, desde que está escolarizado sentí que la única que supo acompañarme y espalda con espalda fue ella. Dijiste escuela especial, o sea, ¿va a escuela especial o escuela común? No, va a escuela común, pero integrado por 503. Hace 15 días me leyeron PPI, me dijeron que era un nene que no podía permanecer mucho tiempo en el salón, que no hacía contacto visual, y que a la maestra integradora le estaba costando demasiado bajarle los trabajos a él. Digo, primero y principal, no me estás describiendo a Tiago, me estás describiendo a una persona dentro del espectro. Le digo, si a vos te está costando trabajo hacer tu trabajo, le digo, creo que me estás sobreexplicando lo que deberías hacer. Ahí fue una agarrada. Le digo, vi que hay programas en los que algunos nenes pueden venir al colegio unas horas, le digo, para tener contacto con los maestros. Me dijeron que no era para él, porque tenía conectividad, tenía impresora en casa, la acompañante podía venir a ayudarlo, yo le estaba entregando los trabajos en tiempo y forma y los estaba haciendo bien. Pero que bueno, que a fin de año debería irse de la escuela, porque tendría que estar en CFI, volver a escuela especial. Bueno, le digo, lo consulto con mi equipo. Me dice, no es para consultar. Me dice, él tiene su equipo y te estamos sugiriendo que se tiene que ir. Le digo, te vuelvo a repetir, lo voy a consultar y vamos a ver qué decidimos con el papá también. Lo más probable es que siga en escuela común. Claro, lo terrible de esto, ¿sabés qué me parece, Jessica? Que primero, bueno, obviamente, el dolor, ¿no? De tener que pelear por los derechos básicos, pero, y lo peor... El dolor de pelear con una persona que decidió estudiar educación especial. No, terrible. Pero bueno, yo creo que también, volviendo a la pregunta de Valeria, ¿dónde hay más para hacer? Yo en este momento, después de estos meses, ¿no? De estar en comunicación con otras familias y situaciones, nada, me parece que lo más terrible, yo ya estoy por fuera de ahí, ¿no? Pero para mí lo más crítico es la escuela, es poder generar conciencia, sobre todo en los educadores de educación común, digamos, justamente, o sea, en los maestros, en los directivos de las escuelas, para que no excluyan a los niños que están siendo excluidos muchas veces porque no existe la voluntad general de, en esto, y ahí vamos también a Julia, cuando hablaba de las ciudades amigables, me parece que en esto poder aceptar las diversidades empieza por la escuela, ¿no? Aceptar las diversidades en la escuela y tener un grado de tolerancia y flexibilidad frente a los individuos para que puedan permanecer en ese espacio, ¿no? De la manera que ellos pueden. Y si eso ocurre, porque si no, lo que a mí me duele de lo que contás, que obviamente me siento reidentificada, es que lo peor, yo he estado en situaciones, por ejemplo, había una maestra que lo odiaba a Lucas, o sea, todavía no lo tenía ella, pero lo cruzaba en los pasillos, ¿viste? Y le decía, vos no te esforzás, o sea, si vos quisieras, podrías. Me ha pasado que me han leído un PPI y la maestra me ha dado la espalda. No. Porque muchas veces, porque lo que hay como por detrás de eso es la idea de que es una actitud, o sea, de que es una actitud y que en realidad también está relacionado con la manera... digamos, sí. Claro, y que vos lo criaste mal. Sí, podría ser mejor, y que vos lo estás criando mal, y que es un caprichoso malcriado, ¿no? Entonces, tengo los gatos que me están por tirar todo. Gatos, salí de ahí. Tengo dos gatos que... Bueno, y la cuestión es que lo peor, digo, es que incluso cuando uno logre y dice, no, ¿sabes qué? Se va a quedar, después tiene que ir a ver, iba a decir ese idiota, no, esa persona que le falta conocimiento para entender la situación, perdón, me saqué, yo no debería hablar de esa manera, y menos de la maestra, porque todavía tengo uno que está en la educación primaria, y justamente le digo, no podés hablar así de tu maestra, no, porque todos hacen lo mejor, pero es verdad que hay personas que tienen un concepto de la educación donde también a veces queriendo hacerlo mejor pueden hacer mucho daño, ¿no? Y en esta idea, en su momento Lucas quedó excluido por una maestra que estaba como
súper obsesionada con su rendimiento cognitivo, cuando realmente en ese momento ya la escuela para Lucas era el espacio de socialización, el espacio de integración en la sociedad. Y si ella la sacaba de ahí, quedaba excluido como quedó, ¿no? Entonces ahí es donde vos decís cómo no podemos tener, y ahí tal vez también se necesita una mirada más de una política pública más clara, sobre cuáles son las prioridades. O sea, la prioridad es que puedan estar dentro de este espacio, todas las personas, de la manera que pueden. Y no puede ser que un chico en 4º grado, porque no aprende matemática, no pueda seguir en el curso, quiero decir, ¿no? Entonces me parece que, no sé cuál es el caso de tu hijo, Jessica, pero sobre todo, digo, la dificultad es que esas personas, es tratar de hacer un cambio, ¿no?, en esos adultos para que lo puedan acompañar bien, para que no sufra ese espacio. Sí, yo creo que el cambio sería las nuevas generaciones que se están formando como educadores. Ahí está el cambio. Sacar todos estos dinosaurios de una vez, porque a la acompañante le ha tocado a principio de año escuchar a la maestra que le digan, sí, ya tuvimos un nene así, pero no duró mucho. O sea, no, porque el chico, volvemos a lo mismo de decir que el autismo es una persona que está en su mundo, es una planta. No, te está escuchando lo que dijiste. Y a partir del momento que le dijiste eso, Tiago nunca más te dirigió ni siquiera la mirada. Obvio. No, es... ninguno de los maestros, o profesores, ¿no?, porque es la secundaria, cuando entró al salón sabían que tenía un nene integrado. Se dieron cuenta, obviamente, porque estaba un adulto al lado de él. No. Él viene con el mismo grupo hace 3 años, y la división de burbuja ni siquiera lo tuvieron en cuenta y lo pusieron con los nenes nuevos, no con los nenes que venían de arrastre. Sí, yo había escuchado eso hace un par de meses. Lo desenfocaron de eso. O sea, no tener en cuenta. No, perdón, lo que quiero decir es que hay muchos chicos que incluso con esto de mitad ir, mitad no, o digamos desde la pandemia, como que aprovecharon a no darles prioridad en la presencialidad ni en los espacios escolares, ¿no? Como que de alguna manera todos los casos difíciles los sacaron. Bueno, Juan Manuel le entregó la computadora del gobierno cuando Diego tenía 4 años. Pedí que lo llevara a la escuela porque le costó aprender a escribir. Hoy escribe re bien, copia, excelente. Es más, o sea, no se olvida una coma, no se olvida un acento, porque si no se vuelve, borra todo, vuelve. Me dijeron que no, porque los demás nenes no tenían, entonces, bueno, iba a hacer la diferencia, y los demás nenes lo iban a querer. O sea, no. Explicarles que él realmente lo necesita, o sea, no es que va a jugar, va a estudiar como vos de una manera diferente. Claro, bueno, ahí es donde realmente necesitamos más colectividad. O sea, ¿para qué tenemos deberíamos desembarcar 200 mamás a la escuela a explicarle. Tenemos una política servida en bandeja y no se puede usar. ¿Por qué no? No, pero... A Aaron le hicieron lo mismo, Jessica, yo no sabía. A Aaron no se la dieron porque los chicos no tenían. Bueno, eso es del siglo pasado, o sea, un chico con un diagnóstico de dislexia, necesita adaptaciones, o sea, en los modos de aprendizaje y en los contenidos, y esas adaptaciones son un derecho hoy por hoy, y esa es la idea de la integración, incluso sin ponernos a pensar de que cambiar el sistema escolar, que ya de por sí, digamos, o sea, lo que hay que cambiar es el sistema escolar, porque es eso lo que es uniforme y no contiene, y parece que solamente estos chicos enfermos necesitan una diferencia. No, hay muchos niños con diagnóstico, sin diagnóstico, que necesitan otras formas distintas de aprendizaje, pero si un chico necesita una asistencia tecnológica, porque, bueno, no sé, porque tiene lo que tiene, la diferencia de aprendizaje que tenga, o sea, es un derecho, y lo mismo, bueno, por ejemplo, la cursiva, hace poco en las redes estaba la idea de la cursiva no es inclusiva. La cursiva realmente es un impedimento súper serio para muchos niños
yo me acuerdo cuando Lucas llegó hasta 4º grado, y yo, dentro de una de las adaptaciones curriculares que había pedido, era que él necesitaba tener el pizarrón escrito en imprenta para poder copiar, y no se llegaba a efectivizar, o sea, estaba solamente escrito en cursiva, y él no entendía, no podía traducir de cursiva a escribir en el cuaderno en imprenta. Y esto son pequeñas cosas que, bueno, nada, son la sumatoria de que después muchos chicos tengan esta sensación de que no pueden ser parte, ¿no? Es muy difícil. Ahí claramente necesitamos más organización para que esta información llegue, ¿no? a todos los distritos, a todas las escuelas, y ojalá, yo te digo, realmente tomé conciencia un poco en las últimas semanas pensando de qué manera como continuar con esta idea de la divulgación del libro, y justamente pensé esto, dije, para mí lo importante es llegar a los espacios de formación. Porque lo peor, vos decías, bueno, sacar estos dinosaurios para que lleguen, pero ¿sabés qué pasa? En este momento no hay formación en la formación, o sea, no se habla de neurodiversidad en la formación de nuevos docentes. Entonces hay que llegar a los espacios de formación de docentes de educación común, para mí principalmente, porque justamente la idea es que no tengan que ser o sea, segregarlos o tengan que ser excluidos, sino que no suceda, no se llegue a ese punto. Pero incluso en las carreras de psicología o en las carreras de AT, digamos, hay la información o los programas también, como nuestra escuela para nuestros niños, también son obsoletos o no están lo suficientemente actualizados como deberían. Entonces está bueno generar diálogo, porque muchas veces todas estas mamás, todas nosotras mamás, tenemos una experiencia que es incluso necesaria para los nuevos profesionales, y para los profesionales que están trabajando, ¿no? O sea, yo me he encontrado en este camino con muchos psicólogos, ATs, que te dicen qué valioso, importante es el diálogo con las familias, y entender cuáles son las realidades, porque es así donde realmente pueden ver en qué lugar, porque no es que, yo nunca digo que no sean necesarios, lo que digo es que me parece que si no existe esta escucha, no pueden saber dónde son necesarios, porque tal vez, yo pienso, ¿no? O sea, un AT, no sé, un psicólogo, un fonoaudiólogo, en vez de tener la sesión con tu hijo, debería ir a plantarse en la escuela, a hablar con la directora y explicarle cómo son las cosas, y que tenga una sesión con ella, para que los derechos, ¿no? Me parece, digo, entonces, es ¿dónde pongo los recursos? O sea, todo el equipo es importante, pero a veces tal vez el equipo tenga que estar puesto en función de esto, de cambiar esta mirada social, y no de cambiar al niño, porque el niño o sea, no es el niño siendo transformado, ni en medio que hacemos, o sea, con su integración y con su vida. Pero me parece que ahí tendría que entrar en juego la escuela especial. Me parece que ahí está haciendo un poco agua. Yo soy docente. Escuela especial no, es yo nula. veo lo que ella está diciendo, lo veo muchas veces en la escuela. Como hay docentes que se adaptan, hay algunos que no, también nos llegan alumnos que no sabemos el diagnóstico o que uno no conoce cómo abordar ese diagnóstico, y ahí hay alguien que está tercerizando, que es especial, que bueno, no siempre cumple su rol. O sea, si está, tendría ¿qué función cumple si no? Si no es mediar entre la escuela y el Por niño. eso te digo, la integradora me dijo, a mí me está costando trabajo bajarle material, pero... Sí, bueno, a mi hijo le ha dicho que era insoportable. No, o sea, por eso te digo, hay algo que está fallando ahí, que hay que rever. Y hay un montón, para mí hay un montón de derechos, y la práctica falla. En varios aspectos, en las instituciones que dependen del Estado, me parece que eso es lo que está fallando. Buenísimo, tenemos, por ejemplo, educación sexual integral, tenemos chicos todos adentro de la escuela, no sé, en un montón de ámbitos que ganamos derechos, y sin embargo después en la práctica hacen agua. Sí, yo no por sé eso si Silvana te comentó, perdón, que o Valeria, que nosotros dábamos charlas como mamás en las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria y terciaria, se pedían entrevistas, y fuimos a muchas escuelas, en muchas nos recibieron los docentes y los estudiantes, Agustina. Ajá, qué bueno, eso es importantísimo. Pero ¿quién va a saber más que nosotras?
Obvio. Me Bueno, dice una amiga pediatra. Eso es algo re importante que, digamos, como ustedes como grupo en Junín, que es un espacio, esto de repente, yo no sé cómo es la realidad de ustedes entre ustedes, ¿no? Pero digo, Jessica está en un espacio educativo que evidentemente no tiene la tolerancia que tuvo el que vos estabas, porque... No lo puedo creer, la estoy escuchando, y la directora de Aaron trabaja en esa escuela, y tuve una reunión ayer, y voy a pedir otra, y voy a hablar con Jessie en privado para reunirnos con la directora, que no debe ejercer como directora en la escuela donde va su niño, y yo sabía que no estaba haciendo presencial, pero por otra cosa, nunca, inclusive hasta lo de la cursiva que vos contabas, la cursiva no es obligatoria para nuestros niños que tienen el CUD, no es obligatoria, y Aaron lee cursiva pero escribe en imprenta, y está permitido. ¿Cómo es ese sufrimiento? Yo creo que lo que a mí me interesa, estaría buenísimo, es tener como una especie, tendríamos que tener un pequeño curso básico, ¿no? Porque esto que vos decías, Valeria, de la maestra común y la maestra especial, hoy por hoy ya no puede existir, digamos, una maestra, como no puede existir una persona en nuestra sociedad que no se haga cargo de entender que existe esta diversidad en nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que este mínimo curso, que obviamente, digamos, no es culpa de las maestras, o sea, es algo que tiene que aparecer de todos lados y esta formación tiene que aparecer. Perdón, Sí. a lo mejor se malinterpretó lo que dije. Yo lo que digo es que, bueno, en este momento existe la escuela especial. Entonces, por lo menos para informar la situación de cada alumno particular. O sea, ahí tiene que cumplir un rol. Obvio. Porque si no, es como que uno se acerca y no sabe con qué se encuentra. Entonces, guiar en cómo adaptar contenidos. Generalmente lo hacemos solos, no tenemos esa intervención. Totalmente. Sí, ¿alguien quería tomar la palabra? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a tomar la palabra porque, bueno, están hablando de escuela especial, trabajo en escuela especial, trabajo en los equipos técnicos, como así también trabajé en los equipos de orientación escolar, en los equipos de escuela común. Y es verdad lo que ustedes vienen diciendo, ¿no? Que cada persona es única y está atravesada por una historicidad, por una subjetividad que seguramente tiene un recorrido que es único y que tiene que ver mucho la contextualidad. Con respecto a Jessie, que la conozco, seguramente el docente o el maestro inclusora que te dijo que el nene no tiene que volver especial, eso, digamos, queda siempre a criterio de los adultos responsables, ya sean de los padres o abuelos, demás. No te pueden decir que el nene va a ir a la escuela especial. No, obviamente, por eso le dije, bueno, lo consulto con su equipo personal. Tranquilo, que la última decisión siempre lo tienen los padres. Y es verdad, y hay que generar conciencia. Nosotros trabajamos mucho en generar conciencia en los docentes de escuela común, porque realmente se dificulta mucho trabajar con la discapacidad, pero no solamente con la discapacidad del autismo. Yo justamente ahora estoy trabajando en una escuela especial que trabaja con discapacidad intelectual, cognitiva, donde estamos reevaluando mucho el tema ¿no? de los diagnósticos y de las recetas preelaboradas, porque realmente cuando trabajamos con la discapacidad intelectual, muchos vienen por problemas de conducta, y vienen ya de por sí, desde una escuela común que le dicen a los pibes, a las familias, le dicen, mirá, este nene tiene una dificultad, tiene una discapacidad, y cuando vos empezás a indagar sobre la historicidad, sobre la contextualidad, surgen un montón de problemas donde por ahí, con un buen tratamiento y con una buena estrategia de intervención, ese chico se puede adquirir herramientas con profesionales externos, o ya sea desde la comunidad, y tranquilamente puede funcionar y transitar su trayectoria escolar exitosamente. Yo siempre digo que cuando trabajamos desde una manera muy integral, de una manera mucho más comunitaria. Algunas veces cuesta mucho trabajar con la familia, otras veces no, pero me parece que es interesante poner en cuestionamiento qué es la discapacidad, cómo se viene trabajando en Junín, y realmente cuando una señora dijo que por ahí justamente estaban hablando sobre el CUT, y justamente hoy, hablando con una mamá que me pregunta cómo podía gestionar el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, la derivo
y la oriento al municipio, el municipio le pone trabas burocráticas y administrativas, y bueno, automáticamente articulamos con el CAS, con el Centro de Acceso a la Justicia, para que realmente presente una nota y que realmente estén garantizando el derecho al certificado único de discapacidad y que puedan tener una obra social para poder tramitar todo lo que el nene necesita, o la niña, ¿no? Pero bueno, es un trabajo arduo, yo siempre hablo de proceso, estos cambios no se ven de la noche a la mañana, es importante por ahí estas reuniones y seguir masificándola o seguir, digamos, transmitiendo y generando conciencia, no solamente al docente, sino, digamos, al vecino. A todo. También... Sí, porque es toda la comunidad educativa, ¿no? Yo, disculpa, yo en mi experiencia en la escuela con Lucas fue la transformación más importante que se dio, y eso también fue la masa crítica, digamos, que cambió la experiencia, fue los padres y madres de sus compañeros, ¿no? O sea, yo me acerqué sobre todo a comunicar, y esto que decían, a ellos, y frente a esa comprensión de las conductas de Lucas y del acercamiento que generé, hubo un cambio en los chicos. Entonces, como hubo un cambio en los chicos, realmente había una integración a nivel social, a nivel grupo, humano, ¿no? Entonces, ya ahí, incluso me pasó que en una situación, o sea, la maestra quería, bueno, yo me sumé a la escuela a hacer unos talleres de mindfulness, de meditación, de yoga, o sea, que hablábamos sobre neurociencias, hablábamos sobre regulación emocional en la escuela. Eran unos minutos, la directora me dio la posibilidad de empezar con ese proyecto, y fue hermoso porque ayudaba a todos a entendernos, a entender que no somos unos como sanos y otros enfermos, sino que todos teníamos dificultades en gestionar muchas veces nuestras conductas, nuestras emociones, y bueno, cómo entendernos. Y bueno, en el primer taller Lucas me ayudaba, y me ayudó un montón, pero a último momento se enojó y revolvió una zapatilla. Y como un accidente le pegó a una nena la zapatilla, ¿no? Y la maestra quería anular ya toda la actividad, ¿no? Me dijo, me parece que no tenés que venir más. Y al día siguiente, por cuaderno de comunicaciones, la mamá de la nena y todo el resto del grupo pedían por cuaderno que por favor la actividad continuara y que no dejara de ir. Para mí fue una de las cosas más emocionantes que me pasó, porque esto, ¿no? Que digo, me parece que es importante desde cualquier lugar, como decía Daniel, el vecino, el amigo, el compañero, y todos ellos van ayudándonos a esta defensa de los derechos y a transformar también la mirada de otros adultos que a veces están más rígidos, ¿no? en su forma de entender a los chicos, sobre todo a nivel escolar y con las conductas. Este espacio me parece que es muy importante, y ojalá que, bueno, que sería hermoso que de esta charla surja que Sandra vaya a la escuela y la ayude a Jessica, o que esto, ¿no? Que continúen, digamos, homogenizando este nivel de comprensión y de tolerancia, que obviamente, como en todos lados, me imagino que en Junín hay mucha disparidad, hay lugares donde habrá mucha y hay lugares donde no, pero está bueno que esta agrupación ayude a poder sostener estas situaciones, ¿no? Bueno, desde ya que desde la biblioteca, seguro que Luis está de acuerdo con esto, de que nada, pueden utilizar el lugar, el espacio para juntarse, para reunirse, para hacer charlas, para hacer encuentros. Es grande, hay espacio como para respetar los protocolos y demás. Así que, por supuesto que a disposición para que sigamos divulgando, sigamos pensando, preparando algún proyecto, alguna propuesta. Me parece que hay que generar distintas herramientas para que el tema vaya entrando, vaya calando también en el sistema educativo y, bueno, y en toda la comunidad en general. Me parece que es importante y que de verdad creo que lo podemos hacer. Creo que empujando, creo que se puede, contando, hablando, exteriorizando. Me parece que, bueno, que más allá del sistema educativo en general, que eso sería
algo que sería espectacular, pero bueno, que sabemos utópico. Es claro, digamos, de Sarmiento para acá, habría mucho para trabajar, pero no, pero es también uno más uno, es una persona más una persona, es siempre, ¿no? El cambio es... No, y además con la pandemia vimos también un montón de docentes, no sé, yendo a la casa de los chicos a dar, o sea, hay tantos casos de docentes que fueron, que llevaron la comida, que se ocuparon súper de que comprometidos, rindiera, ¿no? Claro. Obvio. No, pasando acá no las hay cosas por WhatsApp, bueno, entonces decir, bueno, ir identificando toda esa cadena de gente más comprometida y bueno. Yo lo que puedo sumar es que les puedo acercar o compartir una cierta bibliografía que fuimos recabando en base a, bueno, a la que yo tenía y algunas que fueron sumando durante los conversatorios, incluso hay algunos PDFs sobre derechos en diferentes provincias a nivel educativo, por ejemplo. Hay otras guías también de inclusión en la educación que están armadas, que son como muy accesibles para maestros. Así que bueno, todo el material que tengo se los comparto, porque a veces también eso suma mucho, ¿no? Hay veces que hay muchos docentes que están súper interesados y que no saben por dónde empezar, no saben cómo, ¿no? Capacitarse, y tal vez hay mucho material que está disponible, y si se lo podemos ir a la escuela y entregar, ya ayudamos un montón, ¿no? Está buenísimo. Sí, te lo aceptamos, y en la biblioteca también por ahí podemos difundirlo, reproducir y demás. Así que, bueno, por mi parte agradecer un montón, sí, por supuesto, si quieren la seguimos, digo, podemos seguir en contacto, bueno, nos vamos a sumar a las redes de Único, así vamos siguiendo también cómo va toda la presentación, y bueno, a disposición para lo que podamos sumar, colaborar. No sé si Luis, ¿querés decir algo? Agradecerles a todos la presencia. Me parece que todo encuentro es un reencuentro, es un proceso de enseñaje, o sea, cada uno vamos aprendiendo y compartiendo lo que saberes. En principio agradecerle muchísimo a Agustina la presentación, y a todas las mamás. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que nuestra biblioteca, que tiene tanto que ver con toda la comunidad, esté al servicio de ellas. Y de los niños también, porque los niños pueden tener actividades también en nuestro ámbito. Gracias. Es verdad. Biblioteca amigable primero, entonces. Total. Sí. Biblioteca Bueno, abierta. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a todos. Gracias, Luis, y a las chicas, Silvina, Valeria, Sandra, Jessica, un gusto conocerlas, a Daniel también, y bueno, y hay varias personas más que estaban allí en silencio, y a mi mamá, para último, a mi mamá. Sí, y mira, lo veo a mi hermano que es AT, pero bueno, no sé si tiene la cámara apagada, pero bueno, debe haber estado muy, muy atento ahí con la ponencia. Así que bueno, me pone muy contenta que también se hayan sumado tantos, desde tantos ámbitos, y bueno, está muy bueno, la verdad que muy interesante. Muchas gracias, Agustina. A ustedes, un placer. Nos vemos pronto, y les mando el mensaje a ustedes con todo eso para que lo puedan compartir con las mamás. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, muy amable. Un placer. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Bueno,